Sí, amén. Y yo, el Señor a mí me entregó esto, hermanos. Y se lo voy a compartir. Está en Isaías 61, capítulo 61 y versículo 4. Y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos. Levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Otra vez dice: y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¡Ah, qué palabra tan poderosa! Ya la sentí en mi espíritu, aleluya. Allí donde estás, sé que esta palabra ya golpeó tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque es palabra viva, amén, palabra del Dios Todopoderoso. Así ya te lo dije, una palabra que te va a restaurar. Dice, y los escombros de muchas generaciones, y restaurarán las ciudades que están arruinadas y los escombros. La ciudad, no solamente nuestra ciudad, hermanos, está arruinada, hermano. Nuestra ciudad está arruinada en escombros. ¿Por qué está arruinada en escombros, prima? ¿Por qué está arruinada? ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho estragos, hermano. Hay muchos jóvenes perdidos en las drogas. Hay muchas mujeres en la prostitución, hermano. Sí, hay muchas mujeres que se volvieron lesbianas, hermano. Hay muchos hombres que se volvieron homosexuales. Pero he aquí el meollo del asunto. ¿Por qué se volvieron homosexuales? ¿Por qué se volvieron lesbianas? Y pongo el signo de interrogación. ¿Por qué se volvieron homosexuales? ¿Por qué se volvieron lesbianas? ¿Por qué se volvió prostituta aquella mujer? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Tony? Porque desgraciadamente volvemos a lo mismo. En un hogar donde hay disensión, donde hay gritos, donde hay maledicencia. Amén. Ahí hay niños, hermano. Y aquellos niños, hermano, aquellos niños, audiencia, aquellos niños cuando estaban pequeños, cuando estaban chiquitos, aquellos niños escucharon tanta maledicencia, aquellos niños escucharon gritos, aquellos niños escucharon golpes, aquellos niños miraron cómo aquel hombre que era su padrastro, aquellos niños miraron cómo golpeaba a su madre. Amén. Aquellos niños miraron cómo aquel hombre se drogaba. Así es. Y sabes, hermano, hermana, ¿sabes qué acarrea todo esto? Que aquellos niños que miraron todo esto, crecieron en un mundo de gritos, en un mundo terrible, hermano. Sí, amén. En el 2008, del 2008 al 2012, 2013, hermano, se desató la delincuencia aquí en Ciudad Juárez. Sí, ¿sabes por qué se desató la delincuencia, Vero? Porque aquellos niños que algún día el padrastro los golpeó, aquellos niños que un día miraron cómo su padrastro golpeaba a su madre y sintieron impotencia, hermano. Amén. Aquellos niños crecieron en un mundo de violencia. Un coraje, exactamente. Aquellos niños crecieron con un corazón muy lastimado, hermano. Decía cuando pasaron aquellas matanzas, hermano, la mayoría de aquellos que eran asesinos, la mayoría de aquellos jovencitos, eran jovencitos, hermano. Eran asesinos. Eran asesinos, descuartizaban a los hombres, hermano. Y tú sabes por qué, primavero, tú sabes por qué sucedía todo esto. ¿Sabes por qué? Porque eran aquellos niños que finalmente vivieron, cuando en su niñez, vivieron esos golpes, vivieron gritos, vivieron maledicencia, vivieron drogas, vivieron alcohol, vivieron todo, hermano. Así es. Y aquellos niños crecieron y empezaron en la esquina y empezaron en el parque, hermano. Y empezaron a involucrarse en drogas. Así es. Empezaron a involucrarse en toda clase de drogas. Y de ahí brincaron. De ahí brincaron a secuestrar gente. De ahí brincaron a asesinar gente. Pero ¿sabes por qué asesinaban? ¿Sabes por qué mataban sin misericordia? ¿Por qué? Porque aquellos niños traían el odio, aquellos niños traían el resentimiento en su corazón. Por eso mataban a quemarropa, hermano. Así es, amén. Dice la Escritura que el enemigo viene a destruir y que viene a matar. Amén. ¿Y sabes qué? El enemigo empieza en tu casa. Así amado radioescucha, si me estás escuchando, el enemigo empieza con la cabeza del hogar. ¿Quién es la cabeza del hogar? Tal vez dirás tú. Pues tú como padre de familia. Tú eres cabeza del hogar y es tu responsabilidad guiar bien a tus hijos. ¿Por qué?
Porque si tú no cuidas el núcleo familiar, esos muchachos, esos niños, un día van a crecer. Y si tú estás viviendo ahorita, escúchame bien, si tú estás viviendo esto que estoy hablando, nuestra ciudad no se va a componer. ¿Por qué no se va a componer? Porque haz de cuenta que estás alimentando los nuevos asesinos de las nuevas generaciones. Pero hoy yo vengo a decirte de parte del Señor Jesucristo que cuando llega la presencia de Dios se tienen que romper cadenas, Amén. se tienen que romper ataduras, se tienen que romper yugos, se tienen que romper maldiciones. ¿Por qué maldiciones, Tony? Sí, porque cuando el hombre le cierra las puertas al Señor, vienen maldiciones, hermano. Amén. Y las maldiciones son generacionales, hasta la tercera y cuarta generación. Exactamente, ¿va? hermano. Porque a causa de todo eso, hermano, que el tema que se está tocando, de que los corazones están dolientes, ¿va? Lo dice la palabra, Isaías. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías 1:5, hermano. A causa de todo lo que viven los niños, ¿ah? Porque sí, el enemigo siempre ha tratado de destruir las familias. Y lamentablemente, por ese lado que se destruyen, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando ven al papá que llega bien alcoholizado y masacra a la esposa, ¿ah? Y no hay una palabra no ven un padre amoroso que les diga te amo. ¿ah? No existe. No existe eso. Entonces, obviamente, ese niño, pues, empieza a crecer con desilusiones. Y su cabeza se empieza a contaminar, hermano. Claro. Con todas las cosas que ve. Entonces, por eso, cuando crece, pues agarran drogas. Se vuelven homosexuales. Fíjate, Ajá. pero, a ver, tu punto de vista, prima. Yo quiero que es tu punto de vista. Gloria a Dios. Bueno, es muy interesante este tema porque en las familias disfuncionales, sí, por eso viene el odio, el rencor, la ira por todo lo que vieron en casa, porque no se les dio un ejemplo, lo traen en el corazón y obviamente cargan tristeza, cargan todo lo que miraron en su casa y nadie les pregunta cómo te sientes, porque nosotros al momento las personas que están peleando, que están no se dan cuenta, hermanos, que están dañando todo lo que está alrededor, que son sus hijos, que son las mamás, toda clase de persona que está a su lado. Ellos quieren que ustedes tengan un cambio, pero ¿cuál es el daño más grande aquí? Los corazones de aquellos niños que apenas están empezando, que ellos quieren que ustedes pues los lleven en un camino bien, hermanos. No quieren escuchar gritos, no quieren escuchar nada que a ellos les duela, hermanos. Ellos quieren pues ser como los demás, hermanos. Quieren estar en una familia unida, en una familia amorosa, como decía aquí mi esposo, con una familia amorosa que los guíe por el buen camino. Qué mejor que es acercarse a Cristo, porque muchas de las veces nosotros los mandamos al mismo infierno, los mandamos a la calle, y entonces es ahí donde ellos van creciendo con el resentimiento y llegan a ser hasta narcotraficantes, matan. Entonces ya cuando las personas nos damos cuenta, somos francamente, y discúlpeme por lo que le voy a decir, pero somos ignorantes, porque no sabemos y no nos damos cuenta del dolor que les causamos a nuestra familia y más a nuestros pequeños. Por eso yo los invito que pues sigan aquí en la radio, porque esta palabra es poderosa y no somos nosotros, como dice mi primo, ¿verdad? Es el Señor hablando a sus vidas y pues créame lo que es el Señor es grande y lo está esperando. Hay esperanza, en Cristo hay esperanza. Dice la palabra, hermana, volviendo al texto, dice, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. ¿Sabes qué? Se están viniendo generaciones, prima. Se están viniendo generaciones. ¿Por qué? Porque esto no se puede detener. ¿Por qué no se puede detener, prima? Porque haz de cuenta que sigue una cadenita. Esa cadenita. ¿Por qué? Porque aquella persona pues ya empezó a hacer lo malo. Ya se convirtió en asesino. Y sabes que no todo acaba ahí, prima, no todo acaba ahí, Tony. Así es. ¿Por qué? Porque el enemigo agarra al varón y lo destruye. Amén. El enemigo agarra al varón y lo destruye. Así es. Pero sabes que no todo acaba ahí. ¿Por qué no todo acaba ahí? Ahí te va. Porque llega un momento que al varón en un matrimonio, cuando el diablo entra ahí al matrimonio y empieza a haber pleitos, empieza a haber gritos, empieza a haber contienda, empieza a haber celo, empieza a haber pecado, empieza a haber adulterio, empieza a haber fornicación, toda clase de pecado. Llega un momento que ese matrimonio se desbarata, Vero. Ese matrimonio se desbarata. ¿Y sabes qué pasa con el varón?
El varón empieza a perderse en drogas, el varón empieza a perderse en alcohol. Así es. ¿Por qué? Porque quiere mitigar el dolor que hay en su corazón, porque no se daba cuenta que aquella mujer que tenía verdaderamente lo amaba. Amén. Una mujer que le aguantaba golpes, una mujer que la maltrataba, que la humillaba, que lo pisoteaba, que la pisoteaba, y aún así le aguantaba. Pero llegó el momento en que aquella mujer, tuvo que dejarlo. Sí, amén. Aquellos niños que miraron tanta violencia, los tuvo que cuidar la abuela. La mamá tuvo que trabajar, la mamá tuvo que meterse a la maquiladora. La mamá es una mujer joven, es una mujer bonita. Y obviamente cuando llegas a la maquiladora, ahí están como leones, primo, así lo voy a decir. Los que saben, sabemos, ahí están como leones esperando a ver cuál mujer bonita llega. Cuando menos acordó aquella mujer se enredó con el supervisor. Y el supervisor la tuvo y se aburrió de ella y la dejó. Y luego la agarró el técnico y también. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los niños completamente los está educando la calle, hermano. Amén. Y desgraciadamente hay infinidad de casos de estos. Y el Espíritu Santo me dijo que hablara de este tema. ¿Por qué? Porque esto es un tabú. Esto es un tabú, que mucha gente no lo quiere hablar, que mucha gente no lo quiere decir. Y sabes, es que no solamente eso, hermano. Volviendo al tema de aquellos niños que se volvieron asesinos, aquellos niños que se volvieron descuartizadores, aquellos niños ya ahorita son hombres y están en el cerezo. Y otros que no están en el cerezo, hermano, otros ya están bajo tierra. Así es. ¿Pero por qué? Porque el diablo viene a robar y a destruir. Pero Cristo dice la palabra que Cristo vino a desbaratar toda obra de Satanás. Aleluya. Así es que hoy en este día, si tú estás escuchando, hoy si te arrepientes, si estás en pecado, si tal vez eres homicida, si tal vez has cometido un homicidio o has cometido dos homicidios, los que hayas cometido, hoy el Señor viene a decirte que si tienes un arrepentimiento genuino y de verdad, Cristo te va a perdonar, pero quiere que te arrepientas, aleluya, que te arrepientas de todo corazón y Él te va a perdonar. Así es.